La perspectiva de género ha planteado una verdadera revolución política, social y cultural en el mundo. Los nuevos roles de las mujeres en las sociedades modernas han provocado muchos cambios y las iglesias no escapan a grandes cuestionamientos, planteamientos, relecturas sobre el rol de las mujeres en las iglesias. Soy Bernardo Barranco, le presento la teología feminista aquí, en Sacro y Profano. La teología feminista es un movimiento intelectual, social y eclesial plural que cruza diferentes confesiones cristianas. Para conversar sobre este tema, tenemos la presencia de la pastora presbiteriana Amparo Lerín Cruz, miembro de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas. También doy la bienvenida a la teóloga católica Marisa Noriega, con amplia trayectoria como formadora de catequesis y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista AC. Marisa, la primera pregunta es, ¿qué entender por teología feminista? Es una experiencia crítica que parte de una experiencia de contradicción. Es decir, de la identidad que las mujeres tenemos de nuestras experiencias en relación con Dios y de la transmisión teológica que hemos recibido de esa divinidad. Se nos ha enseñado que Dios es varón, Señor, Padre, omnipotente. Al asociar la imagen con la realidad, esto nos ha llevado a interiorizar de tal manera ese concepto masculino de Dios sobre el cual recae el poder, y es por lo que las mujeres nos hemos visto bajo la autoridad del varón. Por otro lado, es una teología contextual y encarnada, precisamente en esas mismas experiencias de contradicción, que lo que quieren es revertir esa contradicción y que las mujeres y las que son consideradas no personas y que no se encuadran en los lineamientos de la teología tradicional puedan liberarse. Muchas gracias, Marisa. Pastora Lerín, ¿cómo surge la teología feminista y si podemos encontrar en otras religiones también estos matices o este replanteamiento de género? Es muy importante lo que me planteas, Bernardo. La teología feminista nace con la teología de la liberación. La teología de la liberación da lugar a muchas teologías, entre ellas la teología feminista, que de inicio se conoció como teología de la mujer, posteriormente como teología feminista, y hoy día la conocemos como teología de género. En los años 50 aproximadamente se empezó a plantear la idea de el acceso de las mujeres a los ministerios ordenados. Posteriormente, en los años 70, ya nació como una línea de teología, la teología feminista, pero replanteando la manera de hacer hermenéutica desde el texto sagrado, la manera de interpretar el texto que hasta ese momento había sido masculina y ahora lo hacían las mujeres desde su propia perspectiva como mujeres, con las teorías de género apoyando este tipo de hermenéutica, pero también con la metodología de la teología de la liberación, que es ver, juzgar y actuar. Y en el mundo protestante, ¿cómo se plantea la teología? ¿Qué nivel de peso, gravitación tiene? La teología feminista, claro. Claro. Mira, yo te puedo hablar de la teología feminista protestante, pero latinoamericana. Es un fenómeno que sigue siendo todo un reto, ¿no? Pero también es esperanzador. El que las mujeres estén haciendo teología desde la perspectiva femenina, protestante y latinoamericana es esperanzador para nuestras mujeres, porque la están haciendo tomando de la mano a las mujeres en su vida cotidiana, en sus problemas, en sus conflictos, como mujeres latinoamericanas. Se está haciendo teología feminista desde la perspectiva de género, se ha hecho y tenemos algunas teólogas protestantes.
Había señalado al principio, Marisa, que no hay una sola teología, sino hay varias, o es un fenómeno plural con acentos. Amparo nos ha hablado mucho desde América Latina. ¿Cuáles serían como los temas importantes que hoy la teología feminista está manejando? ¿Qué temas? Considero que es sumamente discutido y sí crea diferencias entre las teologías feministas, y es el del sacerdocio de la mujer. Es un tema candente y que sí causa diferencias por las distintas miradas y las distintas opiniones. Definitivamente sabemos que ya hay tradiciones teológicas que tienen mujeres sacerdotes, pero en la corriente en la que yo me muevo y con la que más me identifico, no avalamos el sacerdocio femenino en este sentido, porque no queremos ocupar los puestos de los sacerdotes de poder, ni repetir el sacerdocio, la manera en que lo hemos vivido hasta ahora. Lo que intentamos en muchísimas teólogas y teólogos feministas es recuperar, es luchar hombro con hombro para desde ahí construir una iglesia mucho más justa y equitativa. Y Amparo, en esta misma lógica, uno, por supuesto, uno está más alejado, los católicos, en una atmósfera católica, del mundo evangélico protestante. Y me gustaría que conversara sobre los logros. ¿Cuáles son los principales logros que en las iglesias evangélicas y protestantes las mujeres y la teología feminista ha alcanzado? El acceso a los ministerios ordenados de las mujeres en las iglesias protestantes ya es una realidad. Obvio, no tenemos todo alcanzado. Hay sectores conservadores donde no se permite esto, pero hay sectores donde las mujeres estamos luchando para alcanzar nuestros derechos, para seguir lo que es en teoría la teología de la liberación y la teología feminista aplicada en nuestras vidas. Pero hay más logros que tiene la teología feminista. Por ejemplo, no dejar de lado lo cotidiano, atender las necesidades de los grupos más vulnerables de las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres afrodescendientes. Se atiende esas necesidades desde la teología de género. También es atender nuestro cuestionamiento del imaginario de Dios. ¿Quién es la divinidad? Atiende la divinidad a las mujeres, nos escucha. ¿Y qué dice la divinidad acerca de la exclusión que vivimos las mujeres? Pero hay otro logro importante. Uno, antes de que se me acabe el tiempo, la colectividad, el trabajo que hacemos ecuménicamente las mujeres al reunirnos en redes, y también las claves hermenéuticas que seguimos, de lo cotidiano y del placer, de la alegría, de la fiesta, de recuperar el sentido bueno del cuerpo, del disfrute, de la sexualidad y del erotismo. Ese es otro logro también muy importante de la teología feminista o de género. Pues menudo, es un tema realmente muy actual, muy apasionante y también muy lleno como de muchos detalles y matices. El tema de la mujer en las iglesias, la mujer en la sociedad, la mujer en los grandes movimientos culturales y las resistencias que tienen de las diferentes iglesias. Y en ese sentido quiero preguntarte, Marisa, tu opinión, ¿cómo ves al Papa? ¿Qué ha dicho primero? ¿Y cómo estás viendo lo que dice? ¿Y qué significa esto al conjunto de la iglesia? ¿Qué ha dicho el Papa? Pues mira, Bernardo, voy a tratar de decirlo brevemente y con todo el respeto. El Papa Francisco no es feminista. Está hablando de crear una teología de la mujer o femenina. ¿Eso qué quiere decir? Que no reconoce o que no conoce la teología feminista que ha existido ya por alrededor de 50 años. Entonces, por otro lado, que el crear una teología de la mujer o femenina, a lo que apuntaría probablemente, ya que no se reconoce la teología feminista como tal, ya existente, es a reproducir el esquema y los roles de la mujer, limitándolos al de esposa y madre. O sea, ¿sería una especie de teología domesticada, una teología de la mujer domesticada o vista desde el mundo de los varones, teniendo a María como, digamos, el modelo de mujer? Pues yo me atrevería a decir que sí, Bernardo, realmente, porque si ya existe esta teología feminista, ¿por qué no se le avala? ¿Por qué no se le respalda? ¿Por qué no se difunde? En cambio se tiene, como te decía yo en la respuesta anterior,
no se le reconoce, incluso se la rechaza. Amparo, después de lo que se ha planteado sobre un poco las dudas que muchas mujeres como Marisa y una corriente importante en la teología feminista sobre los posibles avances en la Iglesia Católica, ¿cuál es tu diagnóstico a futuro? ¿Qué va a pasar con la teología feminista? Sí, Bernardo, mientras haya producción de teología de género, mientras las mujeres se dediquen a producir, va a haber futuro en la teología de género. Pero también es necesaria y es imperante esta necesidad, valga la redundancia, de que las mujeres estén presentes en las academias, de mujeres que estén presentes en la cátedra, dando clases de teología en las diferentes instituciones, seminarios, donde se dé teología. Tiene que haber la cátedra de teología feminista, siempre. Esa es una necesidad. Siempre que la haya, habrá futuro. También habrá futuro para la teología de género cuando comprendamos ambos grupos, mujeres y hombres, que podemos hacer la teología juntos, que no es una tarea propia de las mujeres, que la teología feminista también la pueden hacer los varones y que podemos caminar juntos, hombres y mujeres, en igualdad, en equidad y en dignidad. Y que esta teología la podemos hacer juntos porque somos actores de la historia de la humanidad, en la sociedad y en nuestras iglesias. Pero definitivamente habrá futuro para la teología de género siempre y cuando las mujeres caminemos juntas, abramos caminos juntas, siempre y cuando nosotras estemos al pendiente de los grupos de mujeres más vulnerables y siempre y cuando nosotras estemos dispuestas a mirar el texto sagrado, a interpretarlo con claves hermenéuticas desde la perspectiva de género, siempre va a haber un futuro esperanzador para la teología de género.